cordial saludo. En la sección de hoy nos encontramos acompañados con docentes de la Fundación Universitaria CEIPA, los cuales nos van a contar un poco sobre su proceso investigativo, el que han adelantado dentro de la institución, con un título que es muy tentador y que nos lleva a conocer una propuesta dialéctica, teórico-práctico, hacia la enseñanza a través de los retos empresariales. Entonces, están con nosotros el doctor Diego Alejandro Pérez Galeano. Él es licenciado en Educación Básica con énfasis en Matemáticas, magíster en Educación y doctor en Educación. También está el profesor Antonio José Boada. Él es licenciado en Educación en Física y Matemáticas, especialista en Estadística y magíster en Finanzas. Bienvenidos, profesores. Es un gusto tenerlos y saber esta propuesta de investigación tan interesante que vamos a exponer en esta sesión. Doctor, adelante, doctor Diego. Es con nosotros un placer y quisiéramos que nos contara un poco sobre los fundamentos del modelo pedagógico de la institución educativa. Muy bien, buenas tardes, doctora Ángela, doctor Antonio. Es un placer saludarles el día de hoy. Como bien lo apunta la doctora Ángela, mi objetivo en esta parte de la charla es presentarles, compartirles algunos elementos que dan sentido, que fundamentan el modelo pedagógico de la institución universitaria CEIPA y que a su vez mostrarán esa teoría y la práctica, cómo conversan, cómo generan un movimiento, una dialéctica y que se ve reflejada en los retos empresariales. Voy entonces a compartirles pantalla para mostrarles esos elementos que dan sentido a el modelo pedagógico de la institución. Nosotros sabemos, o digamos desde el punto de vista pedagógico, hemos encontrado que un modelo pedagógico se debe sustentar desde la concepción de aprendizaje o una postura psicológica del comportamiento y del aprendizaje, una concepción ontológica y antropológica desde el punto de vista del sujeto, una concepción epistemológica o una mirada sobre el conocimiento que tiene la institución y apoyado en esos elementos, pues una concepción de formación de sujetos que aporte a la constitución de la subjetividad y otros elementos que están presentes en el acto formativo. La conjunción, la dialéctica de esos elementos le da sentido, genera un modelo pedagógico que atiende a una necesidad social, cultural, y que a su vez también aporta a la formación, en este caso, de administradores y contadores. Voy entonces a recorrer de manera breve cada uno de los elementos que les acabo de mencionar, haciendo énfasis en los aspectos que la institución universitaria CEIPA defiende desde el punto de vista del currículo, desde la solución a problemas empresariales, a retos empresariales, y cómo ello converge en una propuesta teórico-práctica. En primer lugar, pues quisiera comentarles los fundamentos psicológicos del modelo pedagógico, unos fundamentos que se basan, entre otras cosas, en trabajos como Leontiev, como Vygotsky, donde a partir de una mirada histórico-cultural y constructivista, socioconstructivista, comprendemos el aprendizaje como una apropiación de la cultura. Y esa apropiación se da mediada por la interacción con los otros. En este sentido, nosotros identificamos o comprendemos más bien que los sujetos no están ajenos a unas condiciones de existencia en las que constantemente, por mediación del lenguaje, interactúa. Y eso nos diferencia de cierta manera con una perspectiva sociocultural y lo vuelve histórico-cultural en tanto la historia y la constitución de los sujetos sea a partir de sus actividades por mediación del lenguaje. En ese proceso de apropiación, el sujeto estudiante hace suyo el acervo cultural que ha existido, de modo que recrea en sí, por eso es su nombre, por eso la apropiación, recrea en sí lo que la humanidad ha construido socialmente. En ese momento, el profesor, como representante de la cultura, de la sociedad, debe organizar una enseñanza, es el objeto de su actividad pedagógica, debe organizar una enseñanza que posibilite el desarrollo de la conciencia, como esa forma idealizada de los resultados de las actividades en su contexto. En otras palabras, a través del proceso formativo, a través del currículo, a través de la organización de la enseñanza, el profesor da pauta para que ese estudiante se apropie de esos objetos culturales. Y, asimismo, el estudiante como sujeto que aprende de su actividad primaria en su infancia, o sea, el juego, se apropia de los saberes de una manera dialéctica, es decir, hay un movimiento hacia el nivel deseado que en teoría de Vygotsky podríamos llamarlo una zona de desarrollo próximo, que se apoya en las relaciones particulares y universales. Y aquí se da una primera unidad dialéctica entre el particular, el singular y el universal,
que muestra cómo el estudiante, en esta perspectiva psicológica, en esta perspectiva del aprendizaje que sostiene nuestro modelo pedagógico, aprende en interacción con el otro, mediado obviamente por el lenguaje. Eso lleva a que este sujeto se movilice a un nivel deseado, desde un nivel potencial a un nivel deseado, a través del apoyo, la interacción con los otros, con el que no es el estudiante. En ese sentido, comprendemos a la colectividad de formación como esa dialéctica entre el singular, el particular y el universal, donde se mueven otros elementos, la voz y la experiencia del otro, el reconocimiento del otro como movilizador de mi conciencia, de mi forma de ver el mundo, mi carácter ético y estético, mi trabajo como una forma de expresarme en el mundo, mis historias de vida como una posibilidad de acercarme a la experiencia de los otros, a ese excedente de visión, una relación epistemológica, una relación con el conocimiento y una postura de mis necesidades como ese movilizador de mi actividad de aprendizaje. En ese movimiento del singular, el particular, el universal que propone la institución, pues aparece la actividad orientadora para el estudiante, que es el aprendizaje como una apropiación de los objetos culturales, los objetos de conocimiento. Por otro lado, digamos, en la otra arista de esos fundamentos del modelo pedagógico están en lo ontológico y lo antropológico, y aquí muy brevemente les contaré que el estudiante CEIPA es reconocido como un sujeto con una capacidad de cambiar las condiciones de su entorno a través de la apropiación de los saberes culturales. Eso se aproxima mucho a la concepción dialéctica, histórico-dialéctica del sujeto como un ser que tiene la posibilidad, una conciencia en el mundo de transformarse y de transformar la naturaleza. Un movimiento que llamaría Luis Radford, un epistemólogo y científico en educación matemática, como un movimiento de objetivación y subjetivación. De esa manera, el sujeto se constituye en tanto combina a través de la dialéctica, teoría y práctica, que es nuestra apuesta pedagógica, para modificarse y modificar la naturaleza a través de su trabajo o de una actividad rectora en el proceso de aprendizaje. Y finalmente, pues, ese estudiante CEIPA da cuenta de su desarrollo integral mientras combina a través de lo que aprende el ser, el saber y el hacer en sus propios contextos, o sea, su mirada del mundo. Eso va conectado al concepto de competencia que también le da sentido al asunto formativo y que identifica que en el proceso de formación del estudiante aparece lo que él es, lo que él sabe y lo que él es capaz de hacer. Obviamente, como lo mencionamos en las diapositivas anteriores, en dialéctica con el otro, con el que no soy yo. En ese sentido, al comprender ese sujeto inmerso en una cultura, nos referenciamos en Agnes Heller, que menciona que el individuo, por lo tanto, el individuo, el sujeto, es el hombre es un ser genérico y es producto y expresión de sus relaciones sociales. Es heredero y preservador del desarrollo humano. Pero el representante del humano genérico no es jamás un hombre solo, sino siempre una integración. Y esa integración la podemos llamar una tribu, un deimos, un estamento, una clase, una nación, la humanidad entera. Así como frecuentemente varias integraciones cuya parte consciente es el hombre y en la cual se forma su conciencia de nosotros. La apuesta pedagógica del CEIPA busca que el estudiante sea consciente constantemente de esa relación de alteridad, pero también desde lo que él mismo representa, lo que refleja frente a la sociedad. Ya por el lado de lo científico, la concepción de ciencia que defiende nuestra institución, tenemos esa postura del conocimiento como algo en construcción constante, algo como lo diría nuestro rector, como un beta permanente, un constante movimiento, algo dialéctico. El conocimiento en este sentido es una construcción cultural que supera la información del medio y es apropiado de manera crítica por el estudiante en dialéctica con el otro. Es decir, nuestro modelo pedagógico contempla que ese conocimiento no llega de manera indiferente al estudiante, sino que tanto el conocimiento como el sujeto se transforman. Es ese movimiento de objetivación y subjetivación del que les mencionaba, del que les hablaba hace un momento. El conocimiento a sí mismo es construido por el sujeto, en tanto reconoce en sus contextos unas necesidades de comprenderlo y modificarlo, y esto se va a conectar más adelante con esa propuesta teórica, práctica y curricular de los retos empresariales, porque tanto la empresa como el sujeto estudiante identifican unas necesidades. Ese conocimiento, lejos de ser una producción terminada y armoniosa, es dialéctica y salta entre lo cualitativo y lo cuantitativo, una de las leyes de la dialéctica, y deja ver su movimiento a través de la historia de la humanidad. O sea, el conocimiento no es estático. Y de hecho, varios filósofos y pedagogos
de formación materialista histórico-dialéctica, hablan precisamente de la concepción del sujeto como algo del movimiento, como algo inacabado. A propósito, Bento de Jesús Caraza, un filósofo portugués, decía que la ciencia, perdón, en general, se puede entender desde esos aspectos, o se le ve como algo que ya está listo, que ya está terminado, y digamos que la mirada es esa, o se puede comprender a la ciencia como algo que está en constante movimiento, como diría él, que está siendo constantemente elaborada. Y esa mirada cambia totalmente, porque se puede percibir cómo la humanidad tuvo unas dudas, unos ires y venires, a lo largo de un trabajo de reflexión y de perfeccionamiento que consigue eliminar esas dudas, ¿cierto? De esa manera, dice Caraza, que el conocimiento es un organismo vivo, que está impregnado de condición humana y con unas fortalezas y debilidades, que está subordinado a las necesidades de la humanidad y que está apoyándola en esa búsqueda de la libertad. O sea, como un gran capítulo de la vida social humana. Así comprendemos al conocimiento, como algo que se puede construir, que puede aportar a la solución de problemas. En este caso lo llamamos retos empresariales. Nuestro rector, doctor Diego Mazo, también menciona ya en primera persona de la institución que durante la vida de CEIPA siempre se ha reflexionado sobre la gestión del conocimiento, de ese conocimiento del movimiento, como un pilar del éxito en la metodología de enseñanza. Por eso la gestión de conocimiento la hemos basado en el aprender de la organización, porque ella también está en constante movimiento, como su principal insumo, buscando que se mire como un proceso de mejoramiento continuo. Por lo tanto, dice el rector, lo que decimos hoy en el aprender no es solamente la información, es un diálogo, una reflexión y una acción para luego volver lo realizado en una evaluación. O sea, es un movimiento entre lo que el estudiante tiene, lo que va construyendo con la empresa, con la universidad, con la academia, y que luego se retoma, se valora a través de los mecanismos evaluativos. En el contexto de la práctica, la cuestión del conocimiento es comprender lo que aprendemos para volverlo acción, para volverlo concreto. En ese sentido, una mirada hacia lo formativo contempla que hay un movimiento, una dialéctica entre el ser, el saber y el hacer. En un movimiento, en una dialéctica entre lo que es posible hoy, lo potencial y la realidad. Ellas dos, posible y realidad, generan una categoría dialéctica. En ese movimiento, ¿qué se observa? Frente a lo formativo, que el estudiante es capaz de desarrollar una conciencia sobre su lugar en el mundo, un reconocimiento del otro como aportante al proyecto de vida, que va conectado a ese fundamento epistemológico y pedagógico del que hablábamos ahorita. Vemos a las organizaciones como un movilizador de la acción del sujeto profesional, o sea, no es indiferente a lo que pase con la institución, y al conocimiento como una posibilidad de comprender el contexto. De esa manera nosotros buscamos formar a un estudiante que puede identificar lo que él hace constantemente como el objeto de su actividad y no se sienta alienado, no sienta que lo que está haciendo es ajeno a sus propias acciones. Dice la doctora Vanessa Díaz Moretti, por ejemplo, que reflexionar sobre la educación pasa por cuestionarnos sobre cuál individuo queremos formar, y esa es una pregunta constante en nuestra institución. Es mejor para nosotros quedarnos con la opción de la formación de un hombre histórico, humanizado por medio de un proceso de actualización cultural. Esta cultura que está construida socialmente implica unos conocimientos y unas técnicas, pero no solamente se queda en eso. A este estudiante en CEIPA lo formamos también en artes, en valores y en su postura crítica frente al mundo, una postura ética y estética, como diría Paulo Freire. Por eso también dice ella que el objetivo del acto educativo es volver al hombre un ser humano histórico, que esté ubicado en un contexto histórico y también construya historia, lo que incluye, además de informaciones y conocimientos específicos, el conocimiento de posturas y valores construidos socialmente en el transcurso de la historia. Es decir, no es indiferente. Entonces, doctora Ángela, me gustaría cerrar esta primera parte comentando los fundamentos del modelo pedagógico. Muchas gracias, doctor. Muy interesante esta propuesta. Y esto nos lleva entonces a hacernos una pequeña pregunta, y es, ¿cómo conversan estos fundamentos con la propuesta teórico-práctica que nos están exponiendo en esta ponencia? Perfecto. Entonces, me gustaría, a propósito de esa pregunta que usted formula, contar cómo se materializa esa propuesta, ese modelo pedagógico. Digamos que el modelo pedagógico tiene unos fundamentos, pero nosotros en nuestro modelo pedagógico, en nuestra propuesta formativa, lo generamos, lo hacemos tangible a través de lo que nosotros hemos llamado los núcleos prolémicos.
La postura del núcleo prolémico viene o está inspirada en esa crítica al modelo, como llamaría Freire, de educación bancaria, donde un profesor que es ajeno al estudiante y que hace al estudiante ajeno al conocimiento, le da unos conocimientos, se los entrega, los deposita, por eso Freire decía o hacía esta analogía, y el estudiante de manera pasiva se quedaba con ellos y como que no encontraba qué hacer con esos saberes. Nosotros en el CEIPA hemos identificado que una posibilidad, entre otras que puede haber, de aproximar al estudiante a ese conocimiento es a través de unos núcleos, de unas unidades que contengan esos elementos teóricos y prácticos, que contengan no solamente saberes, sino aspectos prácticos que lleven a la solución de problemas reales. A esa propuesta la hemos llamado núcleo prolémico. Quisiera retomar algunos elementos de la organización de la enseñanza que mencionaba previamente como algo que se mueve en torno a cuatro elementos, aunque se podría extender a muchos más desde el punto de vista didáctico. Siempre debemos tener en cuenta para organizar la enseñanza la finalidad de lo que se va a enseñar. Digamos que eso es algo que nosotros, por lo que nosotros abogamos en el CEIPA, y es que no podemos ser indiferentes a que ese saber o ese conocimiento, ese acervo cultural, tuvo que haber tenido, conectado con lo que está a la izquierda, una lógica histórica, un surgimiento lógico a través de unas prácticas reales. Por otro lado, la organización de la enseñanza tiene que ver con la elección de los instrumentos. Un profesor no puede ser indiferente a las nuevas tecnologías, al desarrollo científico y tecnológico de la humanidad. Comprender que ese proceso de constitución de la enseñanza, la organización de la enseñanza, también responde a un proceso de construcción colectiva, una cogestión entre colegas, entre pares, y en el que también se puede integrar personas de ese colectivo que están inmersos constantemente en las prácticas de la institución. Eso lleva a su vez a comprender la necesidad de saber las necesidades del estudiante, comprender la praxis como ese movimiento entre la teoría y la práctica, al tener muy claro el objeto motivo de la metodología y realizar constantemente una reflexión sobre la propia práctica de los profesores y que lleve a una optimización de las condiciones de aprendizaje de los estudiantes. A propósito, Vasily Davidov, un psicólogo y pedagogo ruso de la era soviética de los 80, decía que la tarea de la escuela entonces es no solamente o no consiste en dar a esos estudiantes una suma de hechos conocidos, no apostar por una educación bancaria, sino enseñarles a orientarse independientemente en la información científica y en cualquier otra. Es decir, darle elementos para que a través de un modelo de desarrollo del psiquismo, de su postura frente al mundo, se desarrolle activamente ese pensamiento y que desarrolle los fundamentos del pensamiento contemporáneo, para lo cual es necesario, ya de cara al profesor, organizar una enseñanza que impulse el desarrollo. Nuestra propuesta formativa en el CEIPA contempla entonces unos programas de administración de empresas y contaduría, perdón, en el que tenemos 5 líneas de formación: laboratorio de ideas de negocio, aldea global, conciencia organizacional, business intelligence y prospectiva. Como se podrá observar, nosotros no tenemos cursos, perdón, ni núcleos temáticos a través de las ciencias de la administración, como la economía, como las matemáticas, como la contaduría, sino que buscamos que cada uno de esos núcleos polémicos responda a una necesidad en el marco de la transdisciplinariedad. Entonces, lo que buscamos a través de esos 4 años de formación y esos 5 núcleos en cada uno de esos años es que se dé, por un lado, dentro de las líneas de formación, un desarrollo de la competencia, a través del tiempo, el desarrollo de una competencia profesional en el que la acción del sujeto evoluciona conforme crea soluciones para las empresas y que a su vez cada año impacte su contexto a través de la exploración, la transformación, la conexión que haga y la potencia, el potenciamiento de las condiciones de las empresas. Esos núcleos polémicos tienen un eje central que es el trabajo de aplicación, del cual el doctor Antonio hablará más adelante en clave de reto, pero nosotros para formular el núcleo tenemos en cuenta un contexto macro, un contexto global. Tenemos entonces una sociedad, un contexto macro donde se comprende la volatilidad, la incertidumbre, la complejidad y la ambigüedad, ese modelo VUCA del que habla, por ejemplo, nuestro rector, que se ha apropiado de teorías norteamericanas, anglosajonas.
y en el que encontramos aspectos también del contexto como la cuarta revolución industrial, como la relación de la empresa con el Estado, los movimientos en las demandas en las organizaciones, las dinámicas sociales, políticas, económicas que rodean todo este entramado de saberes, las competencias que requiere el ejercicio de la profesión para los estudiantes y claramente las nuevas tecnologías. Aparece entonces un estudiante que tiene unas competencias genéricas y específicas, o sea, que ya tiene una historia de vida, que ya tiene algo, no vienen ceros a nuestra institución, tiene unas necesidades que el contexto también ha constituido en él, tiene su propia historia, su propia subjetividad, sus expectativas y sus sueños, y pues claramente, si ya está, digamos, embarcado en el modelo pedagógico, pues ya tiene unos saberes de núcleos previos, y si no, pues en ese primer núcleo ha de tener unos conocimientos y una motivación a ser administrador o contador. Aparece en el marco de la formación de CEIPA elementos como ser maestro, que es el área de bienestar universitario, el CRAI, que es, digamos, nuestra forma evolucionada de centro de recursos para el aprendizaje, la investigación y la innovación, el concepto de ubicuidad como forma de comprender la relación del sujeto con el conocimiento, las consultorías junior o monitorías de estudiantes hacia sus propios compañeros en temas sobre todo cuantitativos y pues una mirada global que siempre hemos tenido frente al emprendimiento. En ese núcleo, en esa propuesta formativa, comprendemos un trabajo en equipo atendiendo a la colectividad y a esa postura antropológica que les mencionaba anteriormente, una lectura crítica del entorno frente al saber, una solución a retos empresariales, que es el núcleo de lo que queremos presentarles hoy, un análisis de escenarios, unas discusiones con expertos, una interacción con un material creado específicamente, un material de ambiente virtual de aprendizaje, y obviamente en el camino unos procesos de análisis numéricos, entre otros más, y un ejercicio de sustentación que le da sentido a ese aprendizaje y a esa apropiación del conocimiento por parte del estudiante. ¿Qué le queda al estudiante? Le queda el desarrollo de nuevas competencias, nuevos interrogantes, una reflexión crítica sobre el contexto, nuevas herramientas para la solución de problemas, nuevos elementos para su proyecto de vida, elementos de formación como consultor, porque lo que buscamos también es que el estudiante se apropie de saberes de la consultoría como empresario, como emprendedor, y el desarrollo de nuevas competencias digitales, que finalmente también hace parte de ese marco común de competencias digitales para los profesores y también, obviamente, para los estudiantes. Y ese entramado, pues, lo lleva al siguiente núcleo. En la lógica interna de un núcleo, vemos a un trabajo de aplicación como reto, como un reto empresarial, que hace que el currículo pues esté vivo y atienda a problemas reales. Nosotros declaramos desde que empieza un núcleo, un resultado de aprendizaje y unas preguntas detonantes, y a lo largo de las 8 semanas que dura un periodo académico, un núcleo, pues tenemos una serie de actividades, un acuerdo de trabajo en equipo, un test de entrada, unos debates, unos quizzes, unos ejercicios de simulación, unos pitch, unas puestas en escena de la propuesta del reto, y pues para poder lograr esto, creamos una dialéctica entre teoría y práctica, entre lo prolémico, lo real, lo concreto, vamos a lo teórico y volvemos a lo práctico a través del trabajo de aplicación y creamos una suerte de vórtice en torno a ese reto. Al final del proceso, a ese empresario, a esa empresa cliente de nuestro ejercicio de consultoría dentro del modelo pedagógico, le hacemos un ejercicio de sustentación donde los estudiantes dan cuenta de esa apropiación y de la solución a ese reto. En el marco o en el Zoom de una semana, podemos ver sesiones de trabajo sincrónico y autónomo, donde aparecen actividades como trabajo en equipo, interacción con el material, la exposición del profesor y los estudiantes durante las sesiones para ir haciendo adelantos de la solución al problema, una visita a la empresa a la que se le hace la consultoría, la solución del reto, los monitores apoyan teóricamente a los estudiantes de los núcleos, se hacen análisis de casos para ver elementos comunes con lo que están solucionando y pues claramente el experto como consultor o como persona que conoce el tema de la solución posible, pues también les da alguna pista. Entonces, ese es el marco, doctor Ángel y doctor Antonio, en el que el modelo pedagógico como una construcción epistemológica, didáctica, pedagógica, se materializa a través de una oferta formativa, en la que el estudiante se beneficia a través de la interacción con el entorno y la puesta en escena de los saberes y de las prácticas que va desarrollando en el camino. Muchísimas gracias, doctor Diego. Muy interesante esta propuesta formativa.
creo que es muy importante y muy innovadora dentro de las estructuras que vemos y entre los modelos pedagógicos que conocemos dentro del contexto colombiano. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias. Entonces, en este momento damos paso al profesor Antonio José Boada, el cual nos va a exponer cuál es la aplicación, a ver en la praxis este modelo pedagógico, esta propuesta de formación tan interesante y un poco disruptivo dentro de lo que conocemos a nivel de otras instituciones de educación superior en el país. Entonces, profe, quisiéramos saber un poco cómo se interrelacionan esas actividades y el contenido del núcleo con el logro de la competencia descrita precisamente en el modelo. Vale, muchas gracias. Muchas gracias, bueno, en este caso a todos los que están conectados, ¿sí? Muchas gracias, doctor Diego y Ángela. Definitivamente, uno de los aspectos más importantes dentro del modelo pedagógico del CEIPA corresponde a sus núcleos problemáticos, ¿sí? Y es porque precisamente esa estructura, ¿no?, se ha diseñado bajo una visión de inmersión, ¿ok? De inmersión del sujeto dentro de lo que sería un contexto a resolver a través de un reto planteado, ¿no? Entonces, de esa manera, la estructura de enseñanza se fundamenta en lo que son, en este caso, los retos a resolver dentro de lo que sería el programa como tal de estudio, ¿no? Y es allí donde precisamente entro para presentarles un caso, ¿verdad? Un caso de éxito, en este caso de la institución, que corresponde al núcleo de prospectiva, ¿no? Dentro de lo que es el ambiente virtual, es importante señalar que tanto estudiantes presenciales como estudiantes virtuales utilizan el mismo campus virtual, ¿no? De esa manera, dentro de lo que sería el núcleo en el cual cada estudiante pues está enfocando, ¿no?, su proceso de aprendizaje, se fundamenta principalmente en una competencia, ¿ok? En el caso, digamos, de prospectiva, nosotros esperamos que el participante logre interactuar con categorías cualitativas y variables cuantitativas, ¿no?, para el análisis de múltiples escenarios en la organización y la toma de decisiones empresariales, midiendo su impacto en ambientes de incertidumbre. Claro está que si vemos en esencia esta competencia, ¿sí?, rápidamente uno dice, bueno, dentro del sistema tradicional positivista reduccionista, estaríamos hablando de una cantidad de materias y de asignaturas que están inmersas allí, ¿no? Pero en este punto, a través de este núcleo problemático, buscamos focalizar la atención en un reto que me permita, y cuando yo digo me permita, digo permita como estudiante, ¿cierto? Permita aplicar toda esa cantidad de conocimientos para poder resolver esa situación problemática, ¿no? Situación problemática que en el caso de la institución lo llamamos trabajo de aplicación, ¿ok? Entonces, a través del trabajo de aplicación, esperamos plantear, en este caso al individuo, una situación problemática retadora, ¿no?, que haga que cada estudiante desarrolle esos aspectos que esperamos lograr en él al finalizar lo que sería su proceso formativo. Es importante indicar que en el caso del CEIPA, cada núcleo dura 8 semanas, ¿sí? 8 semanas en el cual el estudiante se focaliza, ¿sí?, se dedica a lo que sería digamos, el desarrollo y la solución de dicho reto. ¿Okay? A través de esas 8 semanas, el estudiante debe, tal cual, resolver la situación problemática abordando toda una serie de contenidos que ya el núcleo le coloca a disposición. ¿Ok? En ese aspecto, claro, existen actividades que ellos deben desarrollar, ¿no? Y actividades las cuales están segmentadas semanalmente, ¿no? Veamos que, de hecho, pues existen actividades como la conformación de equipos, pero también existen actividades
reduccionistas, como por ejemplo el pretest, también existen quizzes, ¿no? Pero en esencia, para nosotros, lo más importante es el trabajo de aplicación, ¿sí? Trabajo de aplicación, el cual, bueno, tiene varias entregas, ¿ok? Tiene una primera entrega, una segunda, ¿sí? Y se finaliza con una tercera entrega, ¿no? El cual debe dar respuesta, en este caso, a esa situación problemática planteada como reto, ¿no? Asimismo, una vez realizada esa entrega, pues debe necesariamente sustentarla, ¿no? De tal manera de evidenciar, ¿ok? Que el estudiante evidencie todos esos aspectos que esperamos, que la institución espera que haya desarrollado. En el caso particular de Prospectiva 2, ¿no? Dentro de lo que es esta competencia, se desglosa una serie de evidencias, ¿no? Que esperamos que el estudiante, digamos, desarrolle. En nuestro caso, ¿sí? Tenemos 9, ¿sí? 9 evidencias, en el caso de este núcleo que les estamos mostrando, ¿no? Las cuales van desde la propuesta y su vinculación con el entorno, pasando por oportunidades de negocio, de acuerdo a la propuesta, supuestos empresariales para dicha propuesta, y después entramos en ámbitos inclusive de incertidumbre, ¿no? A través de los riesgos empresariales, construcción de modelos, proyección de escenarios, simulación, ¿no? De escenarios futuros, evaluación de optimización para cerrar con lo que sería toma de decisiones, ¿ok? Entonces, claro, si vamos al caso y observamos desde un punto de vista reduccionista, claro, estaríamos diciendo, oye, o sea, una cantidad de materias que están incluidas allí en ese número, ¿sí? Pero todo eso gira alrededor de un reto, ¿sí? Y ese reto viene la parte más importante de todo. No es un reto único, no es un reto, digamos, impuesto por la institución, no es un reto que tiene un solo resultado, no, ¿ok? Es un reto en el cual se le da la libertad al estudiante, ¿no? Para que él plantee, sea capaz de él mismo plantear su propio reto y desarrollar todos esos aspectos para dar respuesta a esa necesidad, ¿ok? Entonces, en ese punto es donde entramos a lo que sería el trabajo de aplicación, ¿no? O sea, el trabajo de aplicación, que en nuestro caso lo denominamos también NAVE, ¿sí? Como nueva aventura empresarial, buscamos que el estudiante plantee, en este caso, un proyecto, ¿sí? Un proyecto ya sea en una empresa existente o un proyecto de negocio que ellos aspiren materializar en un futuro. ¿Okay? En pocas palabras, un emprendimiento, ¿no? De esa manera, en el caso de este núcleo, ¿sí? El estudiante tiene el reto de plantear ya sea un emprendimiento de él propio o si trabaja en una empresa ya existente, pues plantear un proyecto que genere algún tipo de ingreso, algún tipo de rentabilidad. Una vez que el estudiante, ¿sí? Dentro de sus equipos plantea, ¿cierto? Ese reto, esa situación problemática, entonces viene el desarrollo como tal del trabajo de aplicación durante 8 semanas. Desarrollo que lo lleva a no solamente plantear una idea de negocio, ¿no? La cual puede ser un proyecto de una empresa existente o un emprendimiento. No solamente plantearlo, sino también visualizar esa necesidad del mercado, ¿sí? A la cual espera satisfacer, estableciendo unos objetivos y una descripción como tal del proyecto. Luego, visualizando futuros deseables, ¿sí? En un tiempo, digamos, pues promedio de 5 años, ¿no? Para después caer en lo que sería una estructura, ¿sí? Que él visualice una estructura real, ¿sí? Materializable, creíble, ¿cierto? Del proyecto en ese tiempo como tal de 5 años.
¿no? A través de un modelo de negocio, en este caso Business Model Canvas, ¿sí? Puede plantear una estructura del proyecto y comenzar a investigar, ¿sí? Lo que sería esa estructura a nivel de costos, gastos e inversión que debe desarrollar, ¿no? Cerrando el primer entregable con lo que sería una investigación de los precios del mercado a nivel de los competidores, que ofrecen los competidores reales, ¿ok? Y el precio de venta al cual se va a enfrentar en el mercado. Quiero que vean que solamente en la primera parte, ¿sí? Ya allí, dentro de ese reto, ¿sí? Y esa situación problemática planteada, ya el estudiante debe tener un contacto directo con la realidad, ¿sí? Todo inmerso en un contexto, ¿ok? Contexto, pues, por supuesto, aplicable al país en donde el estudiante, pues, está vinculado, ¿ok? De esa manera, el estudiante no solamente debe conocer los términos que se les ofrece en el núcleo, ¿sí? A través de los materiales virtuales de aprendizaje, ¿sí? También llamado ambientes virtuales de aprendizaje o materiales Java, sino que además, aparte de esos conocimientos, digamos, pues, estándar pues, de la parte conceptual, tiene que tener un enlace con lo que es la vida, bueno, en este caso el contexto real, ¿sí? En la cual él se está desenvolviendo. Realizar actividades de investigación, ¿ok? Investigación relacionada con su proyecto. De tal manera de poder utilizar argumentos e información real, verídica, verificable, ¿ok? Que permita contextualizar esa situación problemática. Claro está que luego de eso viene lo que es ese análisis del entorno, ese entendimiento del entorno al cual él se va a enfrentar. Aquí él va a poder realizar lo que sería análisis de macroentorno, ¿sí? Empezar a visualizar, oye, si se va a montar un emprendimiento o se va a desarrollar un proyecto en una empresa existente, ese entorno al cual él se va a desempeñar, ¿no? También estudios de mercado de sus clientes potenciales, ¿no? Así como sus análisis estadísticos correspondientes. Y a través de esa información, empezar a evaluar posibles relaciones que existan entre las variables que él mismo se forma, ¿eh? Y esa es la parte más importante, ¿no? No es la universidad la que le plantea, estas son las variables, esta es la información, digamos, a desarrollar, ¿no? ¿No? Son ellos lo que, según en este caso la situación problemática planteada por ellos mismos, deben establecer lo que serían las variables a investigar, el entorno a investigar, lo que necesito conocer de esa situación problemática para poderle dar respuesta, ¿no? Y poderla desarrollar de manera eficiente. ¿Ok? A través de ello, ellos mismos deben plantearse una matriz de riesgos, porque en todo proyecto, ¿sí? Todo emprendimiento, todo negocio, definitivamente siempre van a existir riesgos, ¿no? Y para ello está toda la teoría de gestión de riesgos, ¿ok? Que por supuesto ellos lo van a tener que aplicar a esa situación problemática, ¿no? Por supuesto que tienen ellos que hacer actividades de optimización, ¿no? Para utilizar de manera eficiente los recursos y con base a las mismas variables que ellos han determinado, ¿sí? Pueden realizar inclusive modelos de causa-efecto, ¿sí? Entidad-relación e inclusive simulación. Con todo eso te da una visión general de todo lo que sería la estructura, ¿sí? Del negocio, en este caso a plantear. Sin embargo, eso todavía no es suficiente para tomar decisiones y ahí es donde entra la última parte tal cual de ese reto, ¿verdad? Que los contextualiza durante 8 semanas. En la tercera parte, ellos deberán realizar una valoración financiera, pero no una, sino dos valoraciones financieras, ¿sí? Entendiendo que dentro del mundo de las valoraciones financieras existe una diversidad, ¿sí? Y allí ellos mismos podrán utilizar sus propias investigaciones realizadas para diligenciar dichas
dichos formatos, en este caso de evaluación financiera, evaluar sus propios resultados y, por supuesto, comenzar a tomar decisiones a través de dichos indicadores financieros. Pero quiero que vean algo muy importante, ¿sí? Que las decisiones que se toman ya no son de forma independiente, ¿sí? Sino que están dentro del contexto el cual el estudiante ya ha venido trabajando durante semanas atrás. De esa manera, una evaluación financiera, ¿sí?, tiene todo el sentido, ¿sí?, y tiene todo el poder de lo que sería la contextualización, ¿no? De esa manera, el estudiante ve que los resultados financieros provienen de algo, y ese algo es la investigación que ellos mismos se han realizado, sus propios supuestos, sus propios riesgos, su propio análisis del entorno, su propio entendimiento del cliente objetivo. A través de ello, ya él puede generar un criterio para tomar decisión, ¿ok? Para tomar decisión en donde al final él establecerá la viabilidad o no de dicho proyecto y tomará la decisión de materializarlo o no, pero con argumentos suficientes, ¿ok? Quiero que vean entonces cómo todas las herramientas, ¿sí? Y en este núcleo en particular, cómo vincula herramientas inclusive de índole numérico, ¿ok? Todo se interrelaciona dentro de un contexto que permite, en este caso al participante, vincularse, ¿sí? Y lograr una inmersión total en lo que sería la situación problemática planteada. De esa manera, los números ya se convierten en parte, ¿sí?, de lo que sería ese análisis y, por supuesto, de dichas decisiones, ¿no?, que al final el estudiante deberá tomar y, por supuesto, sustentar. ¿Ok? Inclusive, elementos poderosos como las simulaciones entran dentro de dicho análisis, ¿no?, y dentro de dichos supuestos al momento de sustentar su decisión. Es por ello que ya después de cierre de núcleo viene una sustentación, ¿cierto? Una sustentación tipo Shark Tank, donde ellos deberán defender ante un jurado de posibles inversionistas sobre lo que sería la potencialidad de su proyecto y esos números planteados, ¿ok? A nivel de supuestos, a nivel de riesgo, a nivel de estructura, a nivel de estrategia, ¿sí? Entonces, claro, para lograr este punto es necesario no solamente establecer unos costos, gastos e inversión o un entendimiento del mercado, sino también tener claro la estructura de la forma de materializar su propio negocio, su propio proyecto, su propio emprendimiento. Aspectos como el área de marketing, estrategias del área de marketing, aspectos como contratación, ¿sí?, formas de contratar a tus colaboradores, a tus empleados, deben tomarse en cuenta, porque al final eso deriva en elementos de tipo financiero. Entonces, claro, lo interesante de este núcleo en particular es que no solo interrelaciona la parte numérica con la parte cualitativa, sino que va más allá, interrelaciona temáticas del área de marketing con la temática de gestión humana, así como las temáticas financieras y, por supuesto, de empresas y de proyectos. Claro está que para lograr esto se necesita una ayuda, ¿sí? Y una ayuda la cual el estudiante posee desde el primer día. Ayuda a través del material ABA, ¿sí?, que es el material en este caso de contenido, el cual se utiliza, pues por supuesto, para ir y regresar, ¿sí?, tal cual como lo que decía el doctor Diego, ¿cierto? En ese proceso, ¿sí?, ¿ok?, de aprendizaje, en donde la situación problemática lo lleva a consultar, ¿sí?, los aspectos teóricos y luego regresa, ¿sí?, para poderlo aplicar a su realidad. Pero también necesita definitivamente el apoyo de instituciones, ¿sí?, como en este caso la biblioteca o lo que es en el caso del CEIPA, el CRAI, ¿no?,
que también apoya al estudiante dentro de su visión investigativa del trabajo a realizar. ¿Ok? De hecho, pues en este caso, Ángela es la directora, ¿sí?, del CRAI aquí en la universidad, y precisamente está con nosotros porque ellos juegan un rol fundamental dentro de lo que es el desarrollo de todos los núcleos problemáticos dentro de lo que sería la institución universitaria CEIPA, ¿no? Así es, profesor Antonio, muchas gracias. El CRAI apoya al modelo pedagógico y a esta propuesta de formación a través de la disponibilidad de recursos físicos y digitales que permitan ese encuentro y esa colaboración con el entorno, ese reconocimiento con el entorno y con el material bibliográfico propio para sus procesos formativos. Y no solamente es eso, es también llevar esas competencias digitales e informacionales y mediáticas que también están llamados a cumplir nuestros estudiantes y la comunidad académica para poder llegar a cumplir estos retos y poder sustentar también ese aprendizaje que tienen en el aula. Entonces, ahí es donde interviene precisamente el CRAI+I, siendo ese I de innovación, mostrando herramientas que le permitan llegar a ese proceso de conocimiento y de gestión de la información dentro de las aulas. Vale, Muchas gracias. súper, muchas gracias, Ángela. Y de hecho, aprovecho la oportunidad, ¿cierto?, para indicarles que dentro de las evaluaciones, ¿no? Ya CEIPA tiene tiene una estructura establecida dentro del ámbito evaluativo, ¿sí? O sea, todo lo que es la parte de sección de trabajo y tareas, ¿no?, que en este caso pues está determinado lo que sería nuestro trabajo de aplicación, ¿sí? Todo tiene rúbrica, ¿sí? O sea, todo es evaluado a través de rúbrica, la cual, digamos, estructura que conoce el estudiante desde el primer día. ¿Sí? O sea, desde el primer día el estudiante conoce la actividad a realizar, ¿sí? Conoce que es una actividad que ellos mismos deben plantear, idealmente desde su necesidad, ¿ok? Desde su experiencia, ¿cierto? Plantearla. Y desde el primer día sabe muy bien los criterios, en este caso, que se utilizan al momento de evaluar, ¿cierto? A través de ciertas rúbricas, las cuales no solamente orienta al estudiante, sino también al docente, ¿sí? Estableciendo esos criterios, esos puntos, digamos, a evaluar en cada uno de los ámbitos dentro del trabajo como tal de aplicación, ¿ok? Asimismo, dichas evaluaciones de rúbricas también están enlazadas con dichas evidencias, ¿ok? Y más allá de la calificación, ¿sí?, que en este caso en Colombia se mide del 1 al 5, ¿cierto? Más allá de la calificación, digamos, de tipo administrativa, también existe una valoración de la evidencia enlazada a cada una de las actividades, ¿ok? De esa manera, claro, puede ser estudiantes que listo, pasaron, aprobaron, ¿cierto?, con una determinada nota, pero también se hace una evaluación dentro del ámbito de la evidencia que aporta a la competencia, ¿no? Para ver si ese desempeño fue suficiente para lograr la evidencia y asimismo lograr dicha competencia, ¿ok? De esta manera, el estudiante no solamente obtiene un valor, en este caso numérico, de aprobatorio, sino que adicional obtiene una orientación, ¿sí?, de lo que sería su formación a nivel de la evidencia y su aporte dentro de la competencia que se espera desarrollar en el núcleo. ¿Ok? Con esto no quiero pues finalizar sin antes decirles que inclusive los núcleos problemáticos, en el caso de CEIPA, poseen también lo que llamamos test de entrada y de salida, ¿no? De esa manera se valora, en este caso, el estudiante, su formación cuando ingresa al núcleo y cuando egresa al núcleo, o sea, termina el núcleo. De esa manera es posible visualizar
no solamente pues de forma global, sino inclusive cada individuo sí, puede visualizarlo, puede visualizar sus resultados, ¿no? Tanto del test de entrada como del test de salida, y es poder establecer inclusive comparativos entre, bueno, cómo ingresó al núcleo y cómo finalmente salió del núcleo una vez finalizado, ¿sí? Una vez culminado. Entonces, de esta manera, ¿sí? Mostramos en este caso al público, ¿verdad? Todos los aspectos que interrelacionan ese contexto, ¿sí? Y esa parte de inmersión que estaba comentando precisamente el doctor Diego anteriormente. Muchísimas gracias, profesor Antonio. Nos ha mostrado de manera práctica ya la propuesta pedagógica ya puesta en escena y visible en un módulo o en un núcleo académico, el proyecto educativo institucional. Y muy interesante cómo se hace visible la evaluación del aprendizaje, ese pretest y post-test, lo que nos lleva a ver cómo sale, cómo es el egreso del estudiante dentro de cada uno de los núcleos, no todo el programa, sino de uno de los núcleos. Muchas gracias a los docentes por compartir esta propuesta investigativa y esta propuesta formativa dentro de la institución educativa CEIPA. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias a todos.